Hey, hey, hey. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Estamos con Nachete, alias Museo Metapod, ¿no? Metapod Museo. Museum Metapod, eso es, eso es. Y nada, vamos a grabar un poquito hoy, mirad. Vamos a hacer así algo desde lejos. Y vamos a grabarlo un poquito así para el canal. Nos va a contar un poquito cómo empezó la historia y espero que os mole. Pues ¿Qué nada, dices, Rafita, Nachete? muchas Cuéntanos. gracias. A ver, lo que vais a ver aquí. Está Miguel por aquí también, está Miguel por aquí. Está Miguel Esquizo, Aquí vigilando. el rey y señor del bootleg vintage. Lo que vais a ver aquí, difícilmente lo vais a ver quizá en ningún otro lado. Coleccionista de Charizard, de Pikachu, Magikarp, algo así quizás sí, que hay bastantes junkies en Instagram y demás. Pero que es de Metapod, es que no lo vais a encontrar. Y no lo vais a encontrar porque no Estáis ante está el rey. tan sumamente, Vale. está sumamente imbécil de coleccionar Metapod. Nadie. Nadie. Vale, la historia era que en realidad empezó como un meme, un poquito. ¿O Empezó no? como un meme. Ya bastante gracioso. En Wallapop, los anuncios estos que tiene mucha gente de cartas doradas que piden 100 pavos por ellas, 200 y tal. Pues en grupos de Telegram pues comenzamos a vacilar. A todos estos vendedores comenzamos a vacilarles. Y un momento que ya solamente les pedía que se vendían Metapod. O sea, yo ya solamente les decía... A los de cartas falsas te A los de cartas falsas ya les decía Metapod. A los de cartas falsas modernas. En modernas, ¿no? exactamente. Sí, sí. No Proxy, antiguas. guarros No, encima. Exactamente. La gente que escribe dando cabezazos al teléfono, pues esta gente yo le pedía Metapod. Y con la coña me dije un día, hostia, pues venga, pues voy a coleccionarme alguna carta de Metapod porque a ver qué sale. Y lo que eran 2-3 cartas, no, literalmente lo que eran 2-3 cartas, no recuerdo a quién le hice una compra, no sé si fue por Car Market o por el grupo de Pokemillón de compra-venta, que me metió con un par de reverse de una colección, no me acuerdo, ahora vamos a mirar, que no sabía ni que existía. Entonces cuando me quedé así con estas cartas, porque al principio tenía solamente en mente la idea de coleccionar una carta de cada set que hubiera habido de Metapod. Pero cuando empecé a ver y a descubrir que había cartas que no sabía ni que existían las versiones alternativas, tanto por idiomas, por tipos de reverse, por erratas que haya podido haber en las fechas, dije, hostia, voy a buscar a ver qué hay por aquí por internet. Y la verdad es que no encontré absolutamente nadie en el mundo, nadie, cuando digo nadie, es... no encontré a nadie que coleccionara Metapod. Y dije... Hardcore, Este es mi sitio. Tenemos mi sitio. meme. Tenemos una de las cosas que comentaré un poco más tarde, el por qué también Metapod y no otro tipo de Pokémon, ni un Umbreon, ni Pokémon que sean un poco más bicho, Pokémon más top. Porque al final eran precios relativamente asequibles. Y eso es uno de los puntos que si queréis luego comentamos por el tema del coleccionismo, que yo creo que es bastante importante. Y empecé con el objetivo de llegar a tener 100% en TCG, pero no solamente en un idioma, 100% en inglés. Que en ya era japonés, gordo, que ya era gordo. y en español. realidad. O sea, ya solamente TCG en un idioma, quizá alguien te lo puede llegar a encontrar, pero ni siquiera va a ser consciente seguramente que lo tiene. Pues ya hacerlo en 3 idiomas. Y en 3 idiomas ya tengo artículos marcados para actualizar en la Bulbapedia, porque no están. Que no están, ¿no? Porque no tienen la información adecuada y tengo algunos pendientes para actualizar. Y claro, en el proceso de aprender o de buscar cosas de Metapod solamente TCG, ya te empiezas a meter en otros jaleos. Te empiezas a meter en otras... Ahí te pica la oveja del coleccionismo real, que es buscar y volverte loco. ¿Qué es el problema? Exactamente. O sea, el mayor problema de coleccionismo es que sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Si no tienes cabeza, no sabes muy bien el presupuesto que te pueden manejar para comer a final de mes, te puedes meter un jaleo bastante serio. Y lo bueno es que Metapod te lo permite dentro de lo que cabe, aunque vamos a ver que tengo aquí alguna cosa un poco más tocha, es bastante asequible dentro de lo que cabe, pero nada, es que bueno, vais a lo que tenemos y hay aquí cosas que difícilmente vais a encontrar en vuestro día a día. Quizá pues si buscáis mucho, pues un par de meses extra vais a encontrar alguna cosita por aquí, pero por lo normal, aquí hay cosas pues, que son bastante raras. Vale. No, o sea, no vamos a entrar en todas. Vamos a ir un poco como cosas que me llaman a mí más la atención. Si a vosotros os mola alguna cosa que cuente de los Amada, de algún sticker o algo. Sí, ahora te vamos haciendo Sí, preguntas sí, mientras sí, sobre la marcha, sí, seguramente.
Vale, entonces la Pues- historia es que empezó como un meme que solo quería explicar algunas, ¿no? O sea, bueno, empezó como un meme Empezó como un meme, vacilando a Peña que vendía en Wallapop. Bueno, espérate, era meme de Metapod y otra de ¿Cómo? Nuggets, De del Nuggets. McDonald's. Entonces, de Nuggets. ¿Cómo que de Nuggets? Esa, De esa me la he Nuggets, perdido de yo. las. ¿Cómo se llaman? A ver, Miguelito, que está por aquí también. Coño, las estas de oro, ¿no? Sí, las virutas- pepitas de oro. Las pepitas de la- oro. Claro, entonces yo también le preguntaba por Nuggets a la gente. Las pepitas. La colección es 100% de Nuggets, me lo hice, pero son 2 cartas, o sea, la normal y la reverse. Pero tengo como 30, 40 Nuggets. Y luego ya empecé con. Sí. con los Metapod. Conclusión era que querías 2 o 3, de 2 o 3 pasaste a intentar hacerte la colección de TCG y aquí y nada, gente, aquí estamos. A objetivo recorrido. Aquí estamos la que tiene Lía. Entonces, a ver, Vale. tiempos, por ejemplo. O sea, tengo bastantes cosas. La gran mayoría, prácticamente ninguna, quizás menos ciertos stickers y obviamente cartas de TCG. Todos son objetos únicos, o sea, no tengo repetidos. Tampoco me gusta repetir, me gustan las cosas que consigo que además estén selladas, no las abro. Algunas podría abrirlas, quizá los cómics, aunque no he sacado aquí ningún cómic, sí para leerlo y demás y ver la historia. Pero prácticamente todos son objetos únicos. Ya el día de mañana. Sí, se puede decir que ya vas a cosas más rarillas que vas viendo por ahí. Efectivamente, o sea, no me quiero ni sobresaturar de tener 20 libros de estos o 20 postales. Sí, No, voy a objetos únicos, saber que tengo solamente la copia. Vale, ok. Y que saber. Sí, al final es un poco la tendencia de todo coleccionista. Al Y principio efectivamente. entra un poquito todo el mundo como un poco a lo loco y al final empiezas a decir, joder, vamos a intentar focalizar un poco el tema. Efectivamente, llegará el día en el que querré que en vez de esta copia, se lo leía a un crío con 4 o 5 años en A ver, Japón, vamos a verlo un poquito. que estos libros de aquí son Hostia, una maravilla. Yo esto no lo he visto jamás. en mi Estos vida. libros son una maravilla, los había prácticamente de cualquier Pokémon. Tengo también de Pidgey y de Weedle. Pues tienen Madre unos de artes. Dios Tienen unos santo. artes que Es- aquí en es- Occidente no se ve. ¿De qué año es esto, tío? Esto está guapísimo. Esto de aquí creo que es del 97. Vamos a ver aquí. Oh, Vamos a ver aquí al final, claro, vamos a empezar al revés. Vamos a ver. Printed in. 95, mira. O sea, no, porque estos son los derechos. Sí, es el 99, perdón. copyright. Mira, Ah, 99. vale, 99. ok. Que utiliza la posición original, el diseño original de Metapod. Que aquí, aunque sea el coleccionista más grande, realmente no sé, Metapod, si esta su posición tiene que estar tumbado, de pie, si mira para adelante, mira para atrás. Así está mirando hacia adelante. Claro, eso te iba a decir, Eso ¿no? sí está mirando Claro. hacia adelante. Es mi opinión. Ahora lo ¿eh? Es mi comparamos. opinión. Claro, pero aquí luego nos encontramos con Tom. Pero sí, aquí está mirando de otra manera. Sí. Vale, esperar un Vale, momento. Para no liaros. Porque hay mucha filosofía en el mundo Vale. de Metapod. Enséñame qué es lo primero que pillaste en tu colección. Para ahora ya nos metemos a la colección de una, Vale, ¿vale? mira, pues si queréis, mira, vamos a meternos aquí Para no volvernos locos. en el TCG. Aquí, bueno, aquí de TCG. Los tengo por colecciones, los 3 idiomas rarezas. Me están faltando solamente 2 de ellas, que las tiene nuestro amigo Lucho, que son para versión Pobre latinoamericana en Luchito ahí. español, ¿vale? Pero aquí tenemos Japono Rarity, tenemos el primera edición, Sadulés, tenemos la versión 99 y la 2099. Un que al límite final- en inglés, eso, ¿no? un limited, efectivamente, que solamente se puede ver con este 1999 y aquí con este 99-2000. O sea, todas estas versiones están. Base Set, Legendary. Esto aquí, por ejemplo, estos son los artículos que tengo que actualizar de la Bulbapedia, porque este es de la Vending A ver. Machine. Esta es la Vending Machine y esta es del Está guapo Quick ese Starter arte, Set. ¿eh? Entonces no aparece mención a que Metapod, o sea, son colecciones distintas, aunque utilicen el mismo arte. Esta es la versión no rarity y esta es la versión de la Vending Machine que es glossy. Mira, voy a sacar esta de aquí. Es la única carta. A ver. Esta es la única carta de Metapod que es glossy. Mira, vais a ver. Ah, Mira. amigo, sí. No sé si se nota, puede- sí. Se puede A apreciar. ver. A ver, Ah, con sí, el sí, brillo. mira, Ahí se ve, ahí guau, se ve. se ve. Claro, Ahí se ve. hostia, pues si se nota de Sí. locos, ¿eh? Vamos, yo cuando la recibí por primera vez pensaba que era Fake, ¿no? fake. Sí, claro. Pensaba que era fake. La mítica. Entonces, bueno. Vale, entonces aquí en esta carpeta quieres completar la colección entera de TCG, ¿no? En todos los idiomas, todas. Aquí me faltan 2 cartas. O sea, me faltan 2 cartas que son estas en español. Lo que es puro TCG. tengo Para todas. completarla entera ya. 100% en japonés, en inglés y en español. Me faltan solamente esas 2 cartas. Hostia, pues sí la has dado fuerte ya, ¿eh? Con reverse, todo. La carta más difícil de todas fue esta de aquí. Que os la voy a enseñar. Que fue. Miento. Espera, que nos hemos pasado ahí. Fue. No lo voy a ver. Esta de aquí.
Nah, es la El más ri- bonita, ¿no? Es la que En más te el gusta, X-Fire and Raid, la versión reverse es como si fuera un foil tradicional, me parece. Para mí, Sácala, para, esa sí para que mí es. esta es la más bonita. Ahora vamos a ver que tengo 3 gradeadas. Fire Elder Beings, esto. Esta es la más bonita de todas, desde mi punto de vista, con diferencia sobre todo por el patrón que tiene el Joder, foil. está muy bonita. Tapa Sí, sí, gradeados, sí, está muy bonita. El patrón que tiene, o sea, esta no la gradeo porque tengo el 10 y porque tengo el 9. Pues bueno, estas de aquí, ahora las enseño que las tengo tengo 3 gradeadas de este Metapod. Y la carta más difícil, o sea, la última, sin contar la del mazo del 100, los 100 mazos que hacían preconstruidos en Japón, fue esta de aquí, que fue la primera edición. Y diréis, ¿por qué? No me digas por qué, pero todas las páginas de tiendas japonesas, Card Market, da igual donde buscara, era imposible. Encontré una puta tienda perdida a la mano de Dios y dije, sí, pues aquí, las 10 copias que tenía, las 10 copias que me llevé. A mí me quitaste todas, a mí me compraste todas las puzzles, me acuerdo, además. Y dije, mira, si lo encuentro, de hecho aquí hice una gilipollez, puse aquí, pero se me corre la tinta para decir que era la primera colección. Ah, Esto, vale, gente, vale. no hagáis mierdas de estas con tinta, pero fue lo que... Fue la más chunga de todas. Esta es la última que ha salido, la vamos a ver aquí al final, que es la de 151. Vale. Y esto ya son cartas complementarias al TCG. Sí, esto ya no es TCG. Efectivamente. Aquí ya tenemos cartas, tenemos esta de aquí, pues Miguel me acaba de destrozar la vida. Faltaba Porque no más tengo, rara. no tengo las no number de estas de aquí. Tenemos, Es el blue back, ¿no? tenemos el Y- blue back, tenemos el green back aquí también. Tenemos el green back, se está descojonando. Además, tiene que falta la no seguramente number. se note bastante en el precio, ¿eh? Me La faltan no las no number. number. Tenemos todavía algunos stickers, aquí algunos stickers. Full School. Fun School. Maravilloso. Esta es Sácala, una sácala, maravillosa, que esta la es gente lo vea. maravillosa. Es que en realidad Aquí, esto, aquí, mira, aquí, bueno, tú ya en tienes un realidad vídeo esto en no el es canal bulle. Lo hablando... seguimos llamando bulle, pero no es bulle, porque Yo, tenía licencia. O sea, yo el bootleg lo tengo aparte. Esto lo tengo es en, que esto en tiene, el, en el tiene resto de licencia, cartas. tiene licencia. A Sí, ver. tengo el resto Está de bien cartas. puesto en el no TCG. Eso es. En OTCG oficial, Eso está en es. OTCG oficial, Brutal. pero no está en bootleg. Eso Full es. School, ¿esto dónde fue? ¿Dónde salió? 2004 la India. India, ¿no? Era de India. Exclusive. Vamos a, el back, joder, el Es que back el es, back Es que es una locura. maravilla, es que es una locura. Es mi es set una favorito, locura. mi Es una favorito. locura. Es una locura. Es No una tengo locura. ninguna duda. Es una locura. Aquí Vale. rojo-verde de póker, me está faltando una de póker y la del Snapchat. Esta es del anime, me está llegando la versión bootleg que se lo he pillado a Flareon Finds. Se lo he pillado. Aquí empezamos con algo de tops. Los tops tochos están aquí en la gradeados, que ahora los vemos. Esta de aquí es que a mí me encantan las tops. Es que las tops, lo miras por donde lo Esto mires, tengo me yo encantan. curiosidad. ¿Sale así o Sí, qué sale es? así, ¿De sale dónde así. ¿Eso qué es? Esto sale así. Esto sale del sobre donde están todas las demás. Esta sale ya así, recortada de Qué esta fuerte, forma. tío. O sea, venían así. ¿Y para qué servía el corte este? O ni idea, no sabéis qué. A ver, realmente creo que esta ¿Era de un aquí, juego en o- la versión esta que he encontrado en Miscat, que se hacía como si fuera un machembrado, como si fuera un pequeño puzzle, pero no me... Ah, vale, vale, no vale, me vale. Sí, haga claro, mucho tenía caso. que tener algo de. O sea, no sé, Sí. tenía que tener alguna intención. De aquí los tops están las 4 rarezas en verde, rojo, azul y verde. No las voy a sacar, pero vamos. Sí, enseña, por ejemplo, Las a lo mejor la que más variaciones, te guste, esto algún día pues sí que lo podremos llegar a ver un poco más en detalle. Por ejemplo, aquí las diferentes versiones van cambiando aquí del logo. Tengo 2 row en UK, que ahora no sé identificarlas bien porque lleva un tiempo. Sí, pero Y ahora son enseño la variantes, PSA. ¿no? Sí, Realmente son sí, variantes sí. también. Y una versión alemana. Estas ya son las últimas que han salido, de 151. No vamos a tener 151 reverse con Pokéball ni con Master Ball en inglés. Sí las hay en coreano y me está jodiendo porque me está invitando a empezar a hacer versión por 100 en coreano y eso es... Y está siendo ya bastante difícil simplemente encontrar intermediarios, tiendas buenas, prácticamente todo el secondary market se mueve a través de Twitter, mucho por el tema del K-pop y demás. Entonces, bueno, el coreano lo quiero dejar un poco aparcado ahora mismo, pero es que vamos a encontrar Master Ball solamente ya en coreano, quizá en la versión china va a sacar, no sé si va a sacar una versión Master Ball, no lo sé, lo tendré que comprobar. Pero la verdad es que
Sí, está enseñada. El reverse está muy guapo. Esto, o sea, no hay un reverse que brille A ver más si puedo sacarlo. Oh, que, sí, sí. que esta Mira, reverse. ahí se ve. Os bien. puedo sacar una reverse de las otras, de las que son full reverse, que es prácticamente sin dibujo. Mira, ahí se ve que alucinas. Y es que le pones el dedo y te lo marca. O sea, estas son brutales. Y esta me costó. Claro, está la diferencia de coleccionar Metapod a Pikachu, por ejemplo. Ya. Esta O a Minuto Charizard. Cero me costó 3 euros. Ahora creo que el Pikachu ya está casi los 200 o algo así. Yo me Esa estoy empezando reverse a es encontrar ahora en mismo pi- a los 7, 8 euros. 200 pavos está el Pikachu en esa En reverse. Master Ball. En Master Ball, sí. Pero porque en Master Ball es mucho más raro, ¿no? Que Es salga una por el... caja, ¿no? Es una por Booster Box. Claro, amigo. Es increíble. Claro. Es increíble. Entonces te sale un Metapod y lo regala prácticamente. Sí, pero que a lo mejor probablemente sea igual de raro que el Pikachu. Lo único, la No, diferencia no, no, es que es igual de raro. O sea, Claro. o teóricamente tiene que ser igual de raro. más o menos igual, claro. Pero claro, tienes que abrirte 151 booster para al menos intentar tener uno de cada. Que la realidad sabemos que no. Que ni de palo. Que ni de palo. O sea, te vas a gastar 10.000 euros y quizá no tienes ni todas. Esta de aquí yo creo que se merece un vídeo aparte. Esta de aquí, incluso con ayuda de Nido, de Dominique. Aquí ya tenemos algunos anime cardas, tenemos algunas cosas que sinceramente Esto yo yo no ya lo he no sé visto en ni. mi vida. Hay cosas directamente que no son, Sí, no sabe... no son ni lo que son. Esto es una salvajada, A ver. gente. Esto es una salvajada. Espera, Sí, espera, ese esta ahora hablaremos, ahora vamos. De esta hablamos. Estas son cosas que sinceramente yo no sé si son bootleg, no son bootleg, si salieron Prisoro, en vending, no tengo a ni saber. idea. Hombre. Me rayo un poco que no está macheado el 180, o sea, al girarla, la orientación del Bullpix Y el bug al no Metapod parece... puede llegar a ser bootleg. No veo licencias así a simple vista y así, no sé. Pero mira, no lo he vuelto a ver, lo vi y dije, esto tiene que ser mío. He descubierto ahora, por ejemplo, hace poco, esta de aquí, que es del único capítulo, que ahora vamos a ver referencias por aquí al capítulo, el único que ha salido Metapod, bueno, que salió al principio del capítulo 4. Esta es combatiendo contra el Samurai. Tenemos aquí Metapod. Hay versión foil, que he descubierto ahora, y una versión Rainbow Foil. Esa sí que no la he visto. La foil sí, la Rainbow Foil no la he visto. Es uno de mis objetivos a corto plazo encontrarlo, pero hasta el día de hoy no lo he visto. Aquí hay algún off-center, no mucho, por ejemplo, está de aquí en japonés, que es bastante raro Sí, hostia, sí se ve bastante. encontrarlo, pero sí que se ve alguno. Todavía no he empezado a entrar con el tema de custom, ni competiciones específicas para gente, pero llegará el momento en el que será ir a artistas para tener solamente un repositorio puro. ¿Vas a meterle un poco o le vas a meter No, sí, le voy a fuerte? meter, sí le voy a meter como a los principales. Sí A los que- más grandes de Los más custom, grandes. ¿no? Aquí en España también quiero dar un poco también de caña, sobre todo para artistas aquí en España. Y tampoco lo que no vais a ver son firmas. Firmas no vais a ver. ¿No le quieres meter o...? Sí que lo quiero hacer, pero las quiero hacer. Joder. Las quiero hacer bien. O sea, prácticamente la gran mayoría de artistas ya ni sé. O sea, salvo que sean eventos muy específicos que te cuestan una pasta, hay muchos que ya directamente no te están firmando. Entonces quiero que la colección tenga la potencia suficiente para que el que me pueda firmar, que ahora mismo no firme, vea que realmente es porque soy coleccionista y no porque quiero ganar. Vale, sí, lo típico. Vale. Para verlo, macho. Claro, Ya, es que ya. vamos a hablar un poquito del tema ese de firmas y tal. O sea, ¿le firman a todo el mundo o tiene que firman- haber como Te pueden firmar todo. una Tú pagas- relación entre el... No. Cuando van, o sea, ahora se supone, es posible, bastante posible que me equivoque, pero ya solamente se pueden firmar con eventos específicos. Ah, mira, Yuka. Sí. Entonces, Vale, o sea, pero tú no puedes tienes que ir a la tener casa como del una tío. relación No. chula Tú con pagas, él, no, pero rollo. tú pagas. Tú Tú pagas pagas y tu se acaba. entrada, el evento. Sí, pero él no elige clientes, ¿no? Por así No, decirlo, no. como pasa en No. otro tipo de Pero vamos, que colección. los que firman por la sesión de firmitas se pueden llevar. Sí, te cobran una pasta. Que la gente paga bastante pasta. Y sobre todo como quieres el dibujito de Arita, de tal, claro, yo me quiero hacer mis cosas divertidas. Es más, he planteado, también como esto empezó un poco meme, incluso para el que doblaba la voz de Metapod en el anime inglés, que también dobla otros Pokémon y series y tal, que me le firmara cartas, porque al final, un poco también por seguir un poco con el meme. Que tenemos TCG. Aquí Vale, hay un- le hemos dado bastante al Exactamente. TCG. Esto es TCG. Pero aquí tenemos, Vamos a darle a... aquí tenemos el core. Si alguien nos dice alguna vez gradear
con card grading, porque el valor de las cartas va a mejorar. O sea, Va a subir, gente. tiene negocios ocultos. O sea, tiene voluntades ocultas. Mandarlo a Grad, que es la nueva empresa. Mandarlo a Grad. No, está- European Grading, como decía No, yo también. No, está aquí. Tengo este Grad, esta Rivers, esta Legendary Collection, que sinceramente me encantan. O sea, las Rivers de las Legendary son brutales. La carcasa de Grad está guapa, por una parte. o Está sea, muy guapa. Me ha parecido bastante seria. Está muy Me la esperaba peor, ¿eh? Realmente fue porque a esta persona, a este italiano, le compré un par de cosas más, me dijo que la tenía y dije, pues mira, pues Sí, para mí, tráemela. y ya está. Pero aquí tenemos Halep. Vale, en tema gradeado, ¿te vas a meter en todo como esto o no? ¿O solo lo más...? Planteé hacerme el 100% gradeado. Incluso Igual que... me he planteado escribir tanto a las grandes, para mí ya dos, Beckett y PSA, para hacer el full de la colección. Problema, que no gradean el 100%, incluso aunque sean cosas oficiales, y no tienen ellos en registro todavía, o sea, hay que hacer peticiones y demás. Es un poco... Vale, o sea, lo que quieres es gradear toda la colección, claro, o sea, incluso que no sea TCG. esa era una idea, efectivamente, porque se gradean cosas que no son TCG. Esa era mi idea inicial. Ahora, sinceramente, viendo el nivel de gradeos que tienen últimamente las compañías, solamente hay uno de mis objetivos a corto plazo, y esto es una cosa que tendremos que hablar. Quiero conseguir el primer Black Label de Metapod. Hostia, ¿eh? Entonces, claro. Entonces, eso es de... Tengo bulk a patadas, hacer la ultra mega selección de carta para poder sacar el Black Label. Porque lo que es de PSA... Bueno, espérate un segundo que vienen aquí... Vale, vale.